Una niña sin hogar dormía envuelta en cartones en una acera de Madrid. Cuando el joven millonario la despertó, ella dijo que no era una cama, pero que al menos le quitaba el frío. Y lo que vio a su lado le hizo caer de rodillas. Javier del Castillo no estaba acostumbrado a estar fuera tan tarde. El reloj marcaba las 11:23 p.m. y la temperatura se había desplomado junto con el sol. El invierno en Madrid siempre había sido implacable, una guerra silenciosa contra cualquiera que no tuviera a dónde ir. De camino a casa desde su oficina en la Torre Cepsa, pisando charcos congelados bajo las parpadeantes farolas, Javier se aferró con más fuerza a su grueso abrigo de lana gris. Podría haber llamado a un taxi o a su chofer, como hacía habitualmente. Pero esa noche algo le había empujado a las calles, al ruido de la ciudad que nunca duerme, quizás para escapar del silencio de su ático de lujo en el barrio de Salamanca. Fue entonces cuando lo vio. Al principio parecía un montón de cartones desechados junto a una tienda cerrada, pero luego se fijó en un pequeño zapatito rosa, desgastado y descolorido, que sobresalía de lo que en realidad era un refugio improvisado. Javier aminoró el paso. Se detuvo, miró a su alrededor, buscando a un adulto, alguna explicación lógica para lo que sus ojos estaban presenciando. No encontró más que el viento gélido y el lejano sonido de las bocinas. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje sin querer asustarlo. «Hola», llamó inclinándose. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta inmediata. Javier estaba a punto de rendirse, pensando que tal vez solo era basura después de todo, cuando un sutil movimiento hizo temblar las cajas de cartón. Y entonces, a través de una pequeña abertura, aparecieron dos ojos, enormes, marrones, asustados. Los ojos de un niño. «Oye», dijo Javier, agachándose sobre una rodilla, «¿estás bien?» Los ojos parpadearon y lentamente, como una pequeña criatura saliendo de su madriguera, apareció el rostro de una niña. No podía tener más de 4 años. Un pelo oscuro y desordenado enmarcaba una cara sucia con rasgos delicados, como una muñeca de porcelana olvidada. Javier sintió una extraña opresión en el pecho. No era el tipo de persona que se conmovía fácilmente. Como director general de una de las mayores empresas de energías renovables del país, Javier del Castillo lo había visto todo, negociando con los tiburones más despiadados del mercado. Había construido un imperio antes de cumplir los 30, y ahora, a los 32, se encontraba completamente sin palabras ante una niña sin hogar. «No deberías estar aquí», dijo, intentando mantener la voz firme. «¿Dónde están tus padres?» La niña no respondió. Se limitó a observarle con aquellos ojos muy abiertos, como si decidiera si era una amenaza. «Hace mucho frío aquí fuera», prosiguió Javier. «¿Necesitas ayuda? Puedo llamar a alguien». Entonces, lentamente, salió un poco más de su escondite. Llevaba un abrigo demasiado fino para la estación, y sus diminutas manos aferraban algo contra el pecho, un objeto que Javier no pudo identificar de inmediato. Cuando habló, su voz era casi un susurro, pero clara como el tañido de una campana. «No es una cama, pero al menos quita el frío». La afirmación, dicha con la cruda inocencia que solo poseen los niños, golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin autocompasión, simplemente constatando un hecho, como si dormir envuelta en cartón en un callejón fuera lo normal para una niña de 4 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó, manteniendo la voz lo más tranquila posible para ocultar lo conmocionado que se sentía. «Sofía», respondió ella, mirándole directamente a los ojos. «Esta vez». «Sofía», repitió Javier. «Soy Javier. ¿Qué haces aquí sola?» «¿Dónde está tu mamá?». En lugar de responder, Sofía se movió, haciendo que el cartón se rasgara ligeramente. Fue entonces cuando se hizo visible el objeto que aferraba a su pecho. Una fotografía, pequeña, un poco arrugada por los bordes, protegida por una funda de plástico gastada por el tiempo. Javier extendió la mano lentamente. «¿Puedo verla por un momento?». Sofía dudó.
Su pequeño brazo se echó hacia atrás como si protegiera su tesoro más preciado, pero entonces algo en los ojos de Javier la hizo cambiar de opinión. Le tendió la foto. Javier la cogió con cuidado y al darle la vuelta sintió que las rodillas le flaqueaban. La conmoción fue tan grande que tropezó, cayendo de rodillas sobre el frío suelo. En la foto, una joven sonreía a la cámara, una sonrisa que él conocía tan bien como su propio reflejo en el espejo, incluso después de 5 años sin verla. Clara, su hermana, que había desaparecido sin dejar rastro. ¿De dónde has sacado esto? La voz de Javier salió débil, casi inaudible. Sofía ladeó la cabeza, confundida por su reacción. «Es mi mamá», dijo sencillamente. El mundo pareció girar alrededor de Javier. Era imposible. Clara había desaparecido hacía 5 años, después de una terrible pelea entre ellos. Había contratado detectives, ofrecido recompensas, buscado en todos los rincones del país. Y ahora, una niña sin hogar en una acera de Madrid tenía una foto reciente de ella. «Tu mamá», repitió, incapaz de procesar la información. «Estaba enferma», dijo Sofía, encogiéndose de hombros. «Me dijo que esperara, pero nunca volvió». Javier volvió a mirar la foto. No había duda de que era Clara, y la foto parecía reciente. Su hermana estaba viva, y al parecer tenía una hija, una sobrina. Él tenía una sobrina. «Sofía», dijo Javier, luchando por mantener la compostura. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Muchos días», respondió. «Primero me quedé con la señora del pelo amarillo, pero me llevó a un sitio grande con muchos niños. No me gustó, así que me fui a buscar a mamá. Un centro de acogida. Debía de haberse escapado de un hogar infantil». Ni siquiera el viento helado podía enfriar la mente de Javier, que bullía de preguntas. ¿Dónde estaba Clara ahora? ¿Por qué su hija estaba sola en la calle? ¿Qué había pasado? «¿Tienes hambre?», preguntó, sabiendo que tenía que hacer algo concreto mientras intentaba dar sentido a la situación. Sofía asintió tímidamente. «¿Quieres venir conmigo? Podemos tomar algo caliente. ¿Unas patatas bravas? Quizás». Los ojos de la niña se iluminaron, pero rápidamente ocultó su emoción. Javier reconoció esa mirada, la misma que veía en el espejo todos los días. Desconfianza, cautela. «No tienes que tener miedo», añadió. «Solo quiero ayudar». Tras un momento de vacilación, Sofía extendió su manita para recuperar la foto. Javier se la devolvió, observando cómo la apretaba inmediatamente contra su pecho como si fuera un talismán. «¿Las patatas bravas vienen con pan?», preguntó, con la voz un poco más fuerte ahora. Javier no pudo evitar sonreír. «Sí, con pan, mucho pan». Lentamente salió por completo de su refugio de cartón. Era aún más pequeña de lo que Javier había imaginado, delgada, con ropa demasiado grande para ella. Pero había algo decidido en su forma de estar de pie, algo valiente que no cuadraba con alguien tan diminuto. «¿Conoces a mi mamá?», preguntó, sorprendiendo a Javier con su perspicacia. Él respiró hondo. «Sí, Sofía, la conozco». Caminaron en silencio hasta un bar de tapas que aún estaba abierto en la esquina. No era un lugar lujoso, solo uno de esos pequeños locales que permanecen iluminados toda la noche. Un refugio para taxistas, trabajadores nocturnos y, ocasionalmente, gente sin otro sitio a donde ir. La camarera los miró con curiosidad, al hombre del traje caro acompañado por una niña sucia y desaliñada, pero no hizo preguntas. Madrid era una ciudad llena de historias extrañas. Se sentaron en una mesa del rincón. Javier pidió unas patatas bravas, un bocadillo de calamares y un batido de chocolate para Sofía. Para él, solo un café. Mientras esperaban, intentó ordenar sus pensamientos. Clara, desaparecida durante 5 años, una sobrina que no sabía que existía, y la niña sola en la calle. Nada tenía sentido. Cuando llegó la comida, Sofía se quedó mirando el plato como si fuera un tesoro. Pero no se lanzó a devorarlo como Javier esperaba. En lugar de eso, cogió una patata con cuidado, casi con reverencia, y le dio un pequeño mordisco. Javier la observó, fascinado.
Sus movimientos eran pequeños, medidos. Comía como alguien que había aprendido a hacer durar la comida. Entre patata y patata, sorbía su batido, como si quisiera que durara lo más posible. «Puedes comer todo lo que quieras», dijo Javier. «Si quieres más, lo pido». Ella le miró con recelo, pero luego cogió el bocadillo con ambas manos. Comía despacio, masticando cada bocado a conciencia antes de tragar. El silencio solo lo rompía el sonido del bar, el tintineo de los platos, las conversaciones lejanas, la radio que ponía una canción antigua. Javier esperó pacientemente. Sabía que no serviría de nada presionarla. Fue después de que terminara la mitad del bocadillo cuando Sofía empezó a hablar. «Mamá se puso muy enferma», dijo mirando fijamente su plato. Tosía mucho, se quedaba en la cama. Javier asintió, animándola a continuar. Un día dijo que iba a buscar medicinas. Me dijo que fuera buena y esperara. Nunca volvió. Su voz era tan sencilla y directa que hacía la historia aún más devastadora. «¿Dónde vivíais tu mamá y tú, Sofía?» «En una habitación pequeña con una señora mayor cascarrabias. Cuando mamá no volvió, la señora me llevó a un sitio grande. Había otros niños y reglas». Arrugó la nariz al decir reglas. «El hogar infantil», murmuró Javier. «Me escapé», continuó, cogiendo otra patata. «Quería encontrar a mamá. Me dijo que guardara la foto bien. Es importante». «Y la has guardado muy bien», dijo Javier, intentando sonreír. Sofía asintió solemnemente. «Aprendí a dormir en sitios pequeños. A veces la gente buena me da comida, la gente mala grita. Pero si te quedas muy quieta, no te ven». Javier sintió un nudo en la garganta. Una niña de 4 años no debería saber cómo esconderse para sobrevivir en la calle. «¿Hace cuánto tiempo que se fue tu madre Sofía?», se encogió de hombros. «Muchos días. Primero había hojas en los árboles, luego se cayeron. Ahora hay hielo. Meses. Llevaba sola o en centros de acogida desde al menos el otoño». «¿Sabes el nombre completo de tu madre?» «Clara», dijo, y Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Clara del Castillo. Así que Clara seguía usando el apellido de la familia. Otro detalle que no tenía sentido, considerando cómo se habían separado. «Sofía», dijo Javier, inclinándose hacia adelante. «¿Sabes qué le pasó a tu mamá por que no ha vuelto la niña?» Bajó la mirada, como si la respuesta estuviera escondida entre las patatas. «Creo que se perdió», dijo finalmente. «O quizás se la llevaron los hombres malos». Hombres malos, de los que tenía miedo. Mamá siempre miraba hacia atrás cuando caminábamos por la calle. Decía que teníamos que tener cuidado. Un escalofrío recorrió a Javier que no tenía nada que ver con el tiempo. Clara tenía miedo de alguien, estaba en peligro. Sofía terminó su bocadillo y miró tímidamente el plato vacío. «¿Quieres más?», preguntó Javier. Ella negó con la cabeza. «Estoy bien». Javier estudió el pequeño y cansado rostro que tenía delante, una niña que ya había pasado por más dificultades que muchos adultos. Su sobrina, su propia sangre. La decisión fue instantánea, sin dudarlo. «Sofía», dijo, «te vienes conmigo ahora mismo. Vamos a casa». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿A tu casa?» «Sí, a mi casa. Es grande, con una cama caliente y comida. Y vamos a encontrar a tu mamá. Te lo prometo. Me ayudarás a encontrar a mamá». La esperanza en su voz era casi dolorosa de oír. «Lo haré», prometió Javier. «Haré todo lo que pueda». Sofía le estudió un momento. Luego, con la sabiduría de alguien mucho mayor, preguntó, porque la pregunta le pilló desprevenido. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años los lazos familiares, los años de arrepentimiento y la oportunidad de redención que le estaba ofreciendo sin saberlo? «Porque», dijo Javier, «la mujer de tu foto, Clara, es mi hermana». «Soy tu tío, Sofía». Ella parpadeó, procesando la información. «Tío», repitió, probando la palabra. «Como en los cuentos, exactamente como en los cuentos», confirmó él. Sofía cogió la última patata, le dio un mordisco pensativo y luego hizo la pregunta que Javier había estado temiendo.
Si eres el hermano de mamá, ¿por qué nunca me habló de ti, Javier? Suspiró. ¿Cómo explicar años de distanciamiento, duras palabras intercambiadas, orgullo y terquedad que mantuvieron a un hermano y una hermana separados durante tanto tiempo? A veces, respondió con cuidado. Las personas que se quieren mucho se pelean y dejan de hablar. Eso es lo que nos pasó a tu mamá y a mí. Pero eso no significa que no nos sigamos queriendo. Sofía pareció considerarlo por un momento. Luego, para sorpresa de Javier, extendió su manita y tocó la de él. «Pareces triste», dijo. Mamá también estaba triste a veces. Solía mirar a lo lejos y llorar cuando pensaba que yo estaba dormida. El comentario, simple y directo, golpeó a Javier como una flecha en el corazón. La imagen de Clara llorando sola, con una hija pequeña, escondiéndose de algo o de alguien, le hizo sentir enfermo. «La encontraremos, Sofía», prometió, apretando suavemente su manita sucia. «Pero primero tenemos que cuidar de ti». Pagó la cuenta, dejando una generosa propina, y salieron a la fría noche. Javier se quitó el abrigo y lo puso sobre los pequeños hombros de Sofía. Incluso doblado varias veces, le quedaba enorme. «¿Está lejos?», preguntó ella, intentando no bostezar. «No, no lo está», respondió él, notando su agotamiento. «¿Quieres que te lleve?», ella dudó, el orgullo luchando con la fatiga. Finalmente, extendió los brazos en señal de rendición. Javier la cogió en brazos, sorprendido de lo poco que pesaba. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, aferrándose a él como un pequeño koala, la foto de Clara firmemente agarrada en su mano. Mientras caminaba hacia su ático, llevando su nuevo tesoro, Javier del Castillo supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había olvidado: esperanza. El misterio de Clara tendría que esperar hasta la mañana. Por ahora, lo único que importaba era la niña dormida en sus brazos y la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo. A partir de ese día, Sofía estaría a salvo y él haría cualquier cosa para cumplir esa promesa. Habían pasado 3 semanas desde que Javier llevó a Sofía a casa. La primera noche había sido extraña para ambos. Él no sabía cómo cuidar de una niña. Ella desconfiaba de aquel apartamento enorme y demasiado silencioso. La primera semana fue un caos organizado. Javier contrató a un equipo para transformar la habitación de invitados en un espacio adecuado para una niña de 4 años. Las paredes grises se convirtieron en un suave tono aguamarina. Muebles nuevos, una cama con barandillas de seguridad, estanterías bajas, juguetes que no tenía ni idea de cómo elegir y que compró bajo la entusiasta guía de sonrientes dependientes. «¿Cuánto tiempo lleva con usted?», le preguntó una de las asesoras de la tienda mientras pagaba una cantidad absurda de peluches. «No mucho», fue todo lo que Javier respondió. No registró oficialmente la presencia de Sofía. Todavía no. Primero necesitaba averiguar qué le había pasado a Clara, entender por qué su hermana había desaparecido con una niña pequeña, por qué la niña había acabado en la calle. Solo le había dicho a su asistente ejecutiva, Vanessa, que estaba temporalmente a cargo de una sobrina. Ella enarcó sus cejas perfectamente perfiladas, pero no hizo más preguntas que las necesarias. Simplemente reorganizó su agenda y contrató a una especialista en desarrollo infantil para que le guiara. Los primeros días fueron duros. Sofía se despertaba gritando en mitad de la noche, terribles sueños que no podía o no quería explicar. Las primeras noches, Javier intentó consolarla con palabras desde la puerta. La tercera noche, cuando los llantos parecían interminables, finalmente entró, se sentó en el borde de su cama y torpemente le puso la mano en el pelo. «Tranquila, Sofía, estás a salvo», fue suficiente. Su respiración se calmó, sus ojos se cerraron de nuevo. Se quedó allí hasta que estuvo seguro de que se había vuelto a dormir. Ahora, 23 días después, algo parecido a una rutina se estaba formando entre ellos. Una danza cuidadosa, como compañeros que aún están aprendiendo los pasos del otro. Al principio, Javier mantenía sus reuniones por videollamada desde el despacho de su casa.
Mantenía el oído atento a los ruidos del apartamento, preocupado por lo que Sofía pudiera estar haciendo, incluso con la cuidadora que había contratado para supervisarla. Pero pronto se dio cuenta de que Sofía era sorprendentemente independiente. No es que no necesitara supervisión, seguía teniendo solo 4 años, pero había en ella una autosuficiencia inusual para su edad. Javier la reconoció como el resultado de todo lo que había pasado en su corta vida. Una mañana, después de terminar una videollamada, salió de su despacho y encontró a Sofía sentada en medio del salón, rodeada de hojas de papel. Dibujaba con atención, con la lengua asomando por la comisura de la boca, sus pequeños dedos agarrando un lápiz de cera. —¿Qué dibujas? —preguntó, arrodillándose para ver. Sofía levantó el papel con orgullo. Era un dibujo de 2 figuras de palo, una pequeña, obviamente ella, y una más grande con lo que parecía un traje. —Somos tú y yo, Javi. Fue la primera vez que acortó su nombre. Javier sintió que algo cálido florecía en su pecho, una sensación que no podía nombrar. —Javi —repitió, y no la corrigió. Después de eso, se convirtió en una rutina. Cada mañana, después de sus primeras llamadas, encontraba tiempo para sentarse en el suelo del salón y dibujar con ella. Al principio, solo garabatos al azar, pero pronto se encontró haciendo casas, árboles, personas y animales para entretener a su pequeña compañera. —Dibujas muy bien —dijo ella un día, admirando el elefante que él había esbozado. Javier se echó a reír. En realidad, era malísimo en plástica en el colegio. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué es plástica? Y así, sin darse cuenta, empezó a contarle cosas de su infancia. Pequeñas historias, fragmentos de memoria que ni siquiera sabía que aún conservaba. Las clases de arte de los sábados a las que sus padres le obligaban a ir. El profesor con un bigote espeso que siempre olía a pintura. Como Clara, 3 años menor, creaba los cuadros más bonitos mientras él luchaba por dibujar líneas rectas. Nunca mencionó que Clara fuera la madre de Sofía. La niña nunca preguntó, y él no sacó el tema. Era como si compartieran un acuerdo tácito. Poco a poco, entre dibujos y conversaciones casuales, las mañanas se convirtieron en algo que Javier esperaba con ilusión. Las tardes también desarrollaron su propia rutina. Javier se dio cuenta de que ahora llegaba a casa antes, no por obligación, sino porque quería. Antes, el ático era solo un lugar para dormir. Ahora, se sentía más ligero, aunque no podía explicar por qué. Empezó a traerle pequeños regalos a Sofía, no cosas caras. Pronto aprendió que la extravagancia la incomodaba. Un libro con ilustraciones de colores, un puzzle, una caja de lápices de cera de mejor calidad que los anteriores. El puzzle se convirtió en otro ritual. Después de la cena, extendían las piezas sobre la mesa de centro y trabajaban en él juntos. Al principio, eran puzzles sencillos de 20 o 30 piezas, pero Javier se dio cuenta de que Sofía descubría rápidamente los patrones, así que empezó a traer otros más complejos. Demostró ser excepcionalmente buena en ello. —¿Cómo lo haces tan rápido? —le preguntó una noche después de que ella encontrara 3 piezas que encajaban seguidas. Sofía se encogió de hombros. —Solo busco los colores que coinciden. Pero era más que eso. Era una aptitud para los patrones, para ver lo que otros no veían. Javier tomó nota mental de buscar colegios que fomentaran ese tipo de inteligencia cuando llegara el momento. Cuando llegue el momento. Como si ya se imaginara que se quedaría, como si la viera como una parte permanente de su vida. Un sábado lluvioso, después de pasar la mañana trabajando en un puzzle de 500 piezas, la encontró mirando tristemente por la ventana. —¿Quieres hacer algo diferente hoy? Sofía se dio la vuelta, esperanzada. —Podemos ver dibujos animados. Javier se dio cuenta de que, a pesar de haberle comprado muchos juguetes, nunca le había puesto la televisión. No porque tuviera reglas estrictas, simplemente nunca se le había ocurrido. —Claro —dijo cogiendo el mando. —¿Qué tipo de dibujos te gustan? Ella se encogió de hombros. —No lo sé. En el centro de acogida solo había uno de un conejito.
Javier hojeó los canales infantiles, pero nada parecía llamarle la atención. Entonces tuvo una idea. «Espera aquí». Fue a su despacho y abrió una caja que no había tocado en años. Dentro había viejos DVDs de su propia infancia, que había guardado por razones sentimentales que nunca admitiría. Volvió con una caja polvorienta y se la enseñó a Sofía. «Estos eran mis dibujos favoritos cuando tenía tu edad». Sus ojos se iluminaron cuando empezó. Eran antiguos, con una animación más sencilla para los estándares modernos, pero tenían un encanto que trascendía el tiempo. Una historia sobre una familia de osos que exploraba bosques mágicos. «El osito pequeño se parece a ti», dijo Sofía de repente, señalando la pantalla. Javier se echó a reír. «¿Por qué crees eso? Parece serio, pero no es malo, solo que no sabe sonreír bien». La observación, tan directa, le pilló desprevenido. Era así como le veía a ella alguien que no sabía sonreír. Esa tarde vieron 3 episodios seguidos. Javier se sorprendió al descubrir que recordaba cada detalle, incluso líneas de diálogo. Sofía se acurrucó a su lado en el sofá, riendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas que a veces él no podía responder. ¿Por qué el oso grande no tiene amigos? ¿Por qué el zorro siempre miente? Encontrarán los osos. La montaña mágica Javier respondía lo mejor que podía, dándose cuenta de que estaba repitiendo inconscientemente las explicaciones que su propia madre les había dado a él y a Clara décadas atrás. Después de ese día se produjo el mayor cambio. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que no solo estaba alojando a Sofía, estaba construyendo una nueva vida con ella. Una noche llegó tarde a casa de una reunión. Le había dicho a Sofía que llegaría después de su hora de dormir y le había pedido a la niñera que se quedara hasta que él llegara. Pero cuando entró, encontró a la niñera dormida en un sillón y a Sofía tumbada en el sofá, con un libro de cuentos abierto sobre el pecho. Despidió silenciosamente a la niñera y se quedó allí mirando a Sofía mientras dormía. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. El pensamiento que le había perseguido durante semanas volvió. Y si no la hubiera encontrado esa noche, ¿cuánto más habría sobrevivido? En la calle cogió una manta ligera y la cubrió suavemente. Estaba a punto de irse cuando oyó una voz somnolienta. «Me gusta vivir aquí contigo, Javi». Se quedó helado, sin saber cómo responder. Cuando se dio la vuelta, vio que sus ojos estaban cerrados de nuevo. Había estado hablando en sueños, o casi, impulsado por un impulso que no podía explicar. Javier se sentó en el suelo junto al sofá. Se quedó allí, observando el rostro apacible de Sofía, sintiendo algo que nunca antes había sentido. Fue en ese momento, viendo su pecho subir y bajar, con suaves respiraciones, cuando comprendió la verdad. Todo el imperio que había construido, todo el dinero que había acumulado, no significaba nada comparado con esto. Esta niña, que había llegado a su vida en circunstancias imposibles, valía más que cualquier fortuna. El domingo siguiente decidió que necesitaban una salida. Hacía buen tiempo, un raro día de sol después de una semana de lluvia. El Parque del Retiro parecía la opción obvia. «Nunca he estado en un parque antes», dijo Sofía, mientras él le ayudaba a atarse los zapatos. Javier sintió esa punzada familiar. Cada nuevo descubrimiento sobre la limitada infancia de Sofía le dolía de una manera nueva. «Entonces te va a encantar», le prometió. «Hay columpios, toboganes y un estanque con patos». Se vistió con ropa informal, vaqueros y una simple camiseta, algo que rara vez usaba. Caminaron hasta allí, su pequeña mano firmemente cogida a la de él. Sofía estaba con los ojos muy abiertos, señalando a los perros, a los vendedores de globos, a una banda callejera. El parque estaba lleno de familias que disfrutaban del buen tiempo. Javier sintió una punzada de incomodidad. Parecían un verdadero tío y sobrina, o la gente solo vería a un hombre solo con una niña pequeña, y haría preguntas, pero sus preocupaciones se desvanecieron cuando Sofía vio los columpios. Le apretó la mano y señaló, incapaz de contener su emoción. «¿Podemos ir allí, Javier?» Se dio cuenta con sorpresa de que nunca la había visto tan animada. La Sofía que conocía era reservada,
casi demasiado seria para su edad. Verla actuar como cualquier otro niño le calentó el corazón. «Claro que podemos». La ayudó a subirse al columpio, mostrándole cómo agarrarse a las cadenas. «Ahora te voy a empujar y volarás», Vale Sofía asintió, con los ojos brillantes de expectación. Javier empezó a empujarla suavemente, aumentando gradualmente la altura. Su risa, fuerte, libre, sin protección, era como música. Pronto él también reía, un sonido que apenas reconocía como propio. ¿Cuándo fue la última vez que había reído? Así no podía recordarlo. Empujó el columpio más alto y la risa de Sofía se convirtió en gritos de alegría. Estaba completamente en el momento, confiando en que él la mantendría a salvo. Después del columpio vino el tobogán, el balancín, el tío vivo giratorio. Javier, que antes encontraba molestos a los niños ruidosos en los parques abarrotados, se encontró riendo a carcajadas, persiguiéndola, disfrutando de cada segundo. Fue durante una torpe persecución entre las estructuras de juego que sucedió. Sofía, mirando hacia atrás para ver si la seguía, no se dio cuenta del pequeño bache en el camino. Tropezó y cayó, raspándose la rodilla en la grava. Javier corrió hacia ella, con el corazón palpitando. La levantó del suelo, revisando la rodilla que ya mostraba una marca roja y algunos arañazos. «Sofía, ¿estás bien? ¿Te duele mucho ella?» Parpadeó un par de veces, mirando el rasguño. Su labio inferior tembló ligeramente, pero respiró hondo y se recompuso. «Me duele un poco, pero estás aquí, así que está bien». Algo se rompió dentro de Javier. La absoluta confianza en sus ojos, la certeza de que porque él estaba allí, todo estaría bien. Era una responsabilidad mayor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Y al mismo tiempo, más gratificante que cualquier logro profesional. «Sí, estoy aquí», dijo con la voz embargada por la emoción. «Y siempre lo estaré». Era una promesa que no había planeado hacer, pero que surgió de forma natural, y al hablar se dio cuenta de que lo decía en serio. Limpió el rasguño con unas toallitas húmedas que llevaba en el bolsillo. Afortunadamente, Vanessa había insistido. «Los niños se ensucian, jefe. Confíe en mí». Luego le compró a Sofía un helado y se sentaron en un banco a observar a los patos del estanque. «Gracias por el mejor día de mi vida, Javi», dijo ella, con el helado goteándole por la barbilla. Él sonrió, limpiándole la cara con una servilleta. «De nada, Peque». «¿Peque?» El apodo salió espontáneamente y se quedó. Cuando se dirigían a casa, Sofía caminaba con una ligera cojera que intentaba disimular. Javier tomó otra decisión. Necesitaba averiguar qué le había pasado a Clara. El lunes siguiente, después de dejar a Sofía en casa con la niñera, Javier llamó a Vanessa a su despacho. «Necesito que contrates a alguien», dijo cerrando la puerta discretamente. «¿Qué tipo de profesional?», señor del Castillo Javier dudó solo un momento. «Un detective privado, el mejor que puedas encontrar». Vanessa no mostró ninguna sorpresa. «¿Puedo preguntar cuál será el objeto de la investigación? Mi hermana, Clara del Castillo, desaparecida desde hace 5 años. Hace poco descubrí que tiene una hija, la niña que está conmigo. Necesito saber qué pasó». Ella asintió, tomando notas rápidas. «¿Algún detalle específico que pueda ayudar en la búsqueda, Javier?» Abrió un cajón y sacó una copia de la foto que Sofía siempre llevaba. «Tengo razones para creer que esta foto es reciente, quizás de hace 2 años como mucho. Y por lo que me dijo la niña, vivían en condiciones precarias, mudándose con frecuencia. Eso significa que su hermana está o estaba viva no hace mucho». «Exacto. Y quiero saber por qué desapareció pocos días antes de que Sofía acabara en la calle». Vanessa estudió la foto un momento. «Entendido. Contrataré a alguien de inmediato». Una semana después, el investigador presentó su primer informe. Clara había vivido en al menos 6 direcciones diferentes en los últimos 3 años, siempre pequeños apartamentos o habitaciones alquiladas en barrios modestos. Usaba su nombre real en algunos lugares, nombres falsos en otros. Tenía trabajos temporales, nunca se quedaba más de unos meses en ningún sitio. Todo indicaba que huía de algo o de alguien.
La última dirección conocida era una habitación alquilada en casa de una anciana a unas 10 manzanas de donde Javier encontró a Sofía. La casera confirmó que Clara se había ido una noche, dejando a la niña atrás, prometiendo volver en unas horas. Cuando no volvió, la mujer había llevado a Sofía a un centro de acogida. ¿Y mi hermana?, preguntó Javier, sintiendo que el corazón se le encogía. El investigador negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, no hay registro de muerte, hospitalización o detención bajo su nombre. Simplemente se desvaneció. ¿Cree que abandonó a su hija? No puedo asegurarlo, pero según los relatos de los vecinos y la casera, era extremadamente devota de la niña. Algo tuvo que pasar. Javier le agradeció el informe y le pidió que continuara la investigación. Conduciendo a casa esa noche, un nuevo sentimiento de esperanza le acompañaba. No había pruebas de que Clara estuviera muerta. Podría estar ahí fuera, necesitando ayuda, igual que Sofía. Cuando llegó, encontró a Sofía en el salón, concentrada en un nuevo puzzle. Levantó la vista y sonrió al verle. «Mira, Javi, ya he hecho todos los bordes». Él sonrió, admirando su progreso. «Es increíble, Peque. Eres muy lista». Se sentó a su lado y empezó a buscar piezas. Mientras trabajaban en un cómodo silencio, Javier reflexionó sobre el viaje que habían emprendido en las últimas semanas. Al principio eran dos extraños unidos por circunstancias imposibles. Ahora había algo más, un vínculo que crecía día a día, fortalecido por los dibujos matutinos, las noches de puzzle, las salidas de fin de semana al parque. Mientras observaba los pequeños dedos de Sofía encajar las piezas con sorprendente precisión, Javier sintió que una certeza se solidificaba en su corazón. Haría cualquier cosa para mantener a esta niña a salvo. Y encontraría a Clara, costara lo que costara, porque ahora tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo, una familia. Y a medida que la esperanza de encontrar a Clara revivía, Javier comprendía cada vez más el valor de lo que ya había encontrado. La confianza de esa niña sentada a su lado, que había aprendido a creer en él, igual que él estaba aprendiendo a creer en ella. Eso, se dio cuenta, era el mayor tesoro de todos. La habitación 307 del Hospital de la Santa Caridad se parecía a cualquier otra. Paredes de un beige desvaído, cortinas finas que apenas bloqueaban la luz, un reloj de pared que hacía un tic-tac demasiado fuerte en el silencio de la noche. La mujer que yacía en la cama observaba las sombras danzar en el techo, incapaz de dormir. «¿Cómo te encuentras hoy, Ana?» La enfermera Ana entró con una bandeja de medicamentos. Siempre era amable, con una sonrisa que parecía genuina. A la mujer, a la que todos llamaban Ana, le caía bien. «Igual», respondió simplemente. Esa era la verdad. 3 meses en el hospital y todo seguía igual. Los médicos dijeron que la habían encontrado inconsciente en la calle, atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Sin documentos, sin identificación, nadie la buscaba. Lo peor de todo, sin memoria. «El doctor Pérez pasará más tarde. Dice que tiene buenas noticias sobre tu fisioterapia». Ana asintió sin entusiasmo. Su cuerpo se estaba curando bien. La pierna que se había roto por 2 sitios ya podía soportar su peso. El profundo corte en su frente se había convertido en una fina cicatriz, casi invisible bajo el flequillo que le había crecido. Las costillas ya no le dolían al respirar hondo. Era su mente la que seguía rota, un vasto vacío donde debería haber una vida entera. «Ana, ni siquiera es mi nombre real», dijo en voz baja, más para sí misma que para la enfermera. Ana, la enfermera, se detuvo, mirándola con compasión. «Es solo temporal, hasta que averigüemos quién eres». Pero ambas sabían que las posibilidades se desvanecían con cada día que pasaba. Ninguna foto en los carteles de personas desaparecidas. Ninguna coincidencia en la base de datos de la policía. Nadie buscaba a una mujer de unos 30 años con el pelo castaño y los ojos claros. Para el mundo exterior, simplemente no existía. Lo único que tenía eran las pesadillas. Siempre la misma. Cruzando una calle oscura, mirando por encima del hombro como si alguien la siguiera. Luego unos faros que aparecían de la nada,
cegándola, el sonido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto, y el grito, su propio grito antes de que todo se volviera negro. El doctor Pérez decía que era un recuerdo fragmentado del accidente. Pero Ana sabía que había algo más, porque en el sueño, antes de los faros, siempre sostenía algo, un trozo de papel, una dirección, y sentía una sensación de urgencia, como si por fin se dirigiera a encontrarse con alguien importante. Luego, en los sueños más intensos, llegaba la peor parte, la voz de un niño llamándola, gritando una palabra que no podía entender, una voz que le dolía tanto el corazón que se despertaba llorando, sin saber por qué. «Te he traído algo», dijo la enfermera, sacándola de esos oscuros pensamientos. Del bolsillo de su uniforme sacó un pequeño cuaderno azul y unos bolígrafos de colores. «Pensé que podría ayudarte, ya sabes, a escribir cualquier cosa que se te ocurra, o a dibujar». Ana cogió el cuaderno, pasando las yemas de los dedos por la suave cubierta. «Gracias», dijo, sinceramente agradecida por la amabilidad. Después de que la enfermera se fuera, Ana abrió una página en blanco. Se quedó mirando el papel vacío, tan parecido al vacío de su mente. Entonces, sin pensarlo demasiado, empezó a dibujar. Su mano se movía casi por voluntad propia. Las líneas se convirtieron en formas. Las formas formaron un rostro pequeño con mejillas redondas y ojos grandes. Una niña pequeña. Ana contempló el dibujo con el corazón acelerado. ¿Quién era esta niña por que sus dedos sabían esbozar este rostro específico cuando su mente no reconocía nada? Pasó rápidamente la página, nerviosa por la intensidad de sus sentimientos. En la nueva página escribió unas pocas palabras que a menudo se arremolinaban en su mente sin saber si significaban algo. Javi, promesa, esconder, foto, cartón, correr. La última palabra la hizo temblar. Correr. Estaba huyendo de alguien. De algo. La tarde pasó lentamente. El doctor Pérez la visitó, confirmando que podría empezar a caminar sin muletas en una semana, y le prometió otra sesión con la psicóloga, la doctora Inés de la Torre, especialista en trauma y pérdida de memoria. «Todavía espero que su memoria vuelva espontáneamente», dijo como siempre. La amnesia postraumática suele resolverse con el tiempo. Pero sus ojos decían lo contrario. Ana llevaba en el hospital más tiempo de lo normal. Pronto surgirían problemas burocráticos. ¿Quién pagaría su tratamiento? ¿Dónde iría después? ¿Cómo viviría sin identidad, sin pasado, sin nada esa noche? La pesadilla fue diferente. Empezó como de costumbre, la calle oscura, los faros, el impacto. Pero entonces, en lugar de la oscuridad habitual, se vio en una habitación pequeña, sentada en una cama estrecha. En sus brazos, la niña del dibujo dormía plácidamente. En el sueño, Ana sentía un amor inmenso por esa niña, tan grande que apenas le cabía en el pecho. También sentía miedo, un miedo constante y corrosivo que le hacía comprobar la ventana repetidamente, asegurándose de que estaba cerrada. La escena cambió. Ahora estaba de pie, mirando a la misma niña, pero despierta. Sostenía el pequeño rostro de la niña entre sus manos. «Debes llevar esto siempre contigo. Es muy importante. Si pasa algo, enséñaselo a alguien que pueda ayudarte». En el sueño, Ana le entregaba a la niña algo, una foto. Se despertó de golpe, con el corazón palpitándole en el pecho, las palabras resonando en su mente. No era solo un sueño, era un recuerdo. Estaba segura. «Tengo una hija», susurró a la habitación vacía. La revelación la golpeó como una avalancha. Una hija, una niña pequeña que dependía de ella, una niña que podría estar sola en algún sitio, preguntándose por qué su madre nunca volvió. «Oh, Dios mío», Ana se tapó la boca, sintiéndose enferma. «La abandoné. No, no fue intencionado. Iba a volver. El accidente ocurrió y ahora ni siquiera sabía el nombre de su hija ni dónde encontrarla». El pánico se apoderó de ella, asfixiante. Se quitó las mantas e intentó levantarse, aunque sabía que no tenía a dónde ir. ¿Dónde buscaría, cómo encontraría a una niña cuyo rostro solo conocía por sueños y dibujos? La puerta se abrió y la enfermera de noche entró corriendo, alertada por los cambios en los monitores. «Ana»,
—¿Estás bien, mi hija? —consiguió decir entre respiraciones cortas y dolorosas. —Tengo una hija. La enfermera la ayudó a tumbarse de nuevo, intentando calmarla. —Llamaré al médico. Tranquila. Respira hondo. Cuando volvió a estar sola, Ana cogió el cuaderno de la mesilla de noche y se dirigió al dibujo que había hecho. Se quedó mirando el rostro de la niña como si la pura fuerza de voluntad pudiera hacerle recordar el nombre de la niña. —¿Quién eres? —susurró al dibujo. —¿Dónde estás ahora? Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Otro fragmento burbujeó a través de la niebla de su mente. Una dirección, incompleta pero real. Un lugar al que se dirigía esa noche. Ana cogió un bolígrafo y escribió en la esquina de la página: Avenida del Parque 82. Eso era todo. Sin número de apartamento, sin otros detalles. Pero era un comienzo. Esa noche, mientras el suave sedante hacía efecto y finalmente le permitía dormir, Ana le hizo una promesa silenciosa a la niña sin nombre de sus sueños. Recordaría. Encontraría el camino de vuelta. De alguna manera encontraría a su hija. Y quizás, al encontrarla, también se encontraría a sí misma. En el borde de la conciencia y el sueño, otra palabra llegó a ella como un susurro lejano. Sofía. Intentó aferrarse a ella, repetirla, pero el sueño era demasiado fuerte. Así, la mujer sin nombre siguió soñando con la niña que quizás todavía la esperaba en algún lugar. Habían pasado 2 meses desde que Sofía entró en la vida de Javier. El ático, antes más parecido a un piso piloto que a un lugar donde vivir, estaba ahora vivo. Dibujos de colores en la nevera, juguetes cuidadosamente guardados en cajas por el salón, un par de zapatillas diminutas junto a sus caros zapatos italianos en la entrada. Cambios sutiles que lo significaban todo. El otoño había llegado, trayendo vientos más fríos y hojas doradas que a Sofía le encantaba coleccionar durante sus paseos por el parque. Javier lo había convertido en una rutina los domingos. Se levantaban temprano, desayunaban en una pastelería cercana y luego pasaban horas en el parque, sin importar el tiempo. —Javi, mira esta —gritó Sofía, corriendo hacia él con una perfecta hoja roja. —Es la más grande de todas. Javier sonrió, arrodillándose para examinar su tesoro. —Vaya, es realmente especial. —Guardémosla en tu libro. Vale. Sofía asintió, colocando la hoja con cuidado en una pequeña bolsa que llevaba para su colección. Había cambiado mucho en las últimas semanas. Sus ojos ya no tenían ese miedo constante. Su risa era más fácil, y lo más notable, dormía toda la noche sin pesadillas. En la primera semana, Javier corría a su habitación al menos 2 veces cada noche, despertado por sus gritos aterrorizados. Ahora, las noches eran tranquilas. Como diría la señora García, la niñera que cuidaba de Sofía mientras él trabajaba. Esa niña por fin se siente segura. Seguridad. Era algo que Javier nunca había valorado antes. Siempre había vivido para los riesgos, para los logros, para el siguiente desafío. Ahora, crear un entorno seguro para Sofía se había convertido en su prioridad. Cuando volvieron a casa ese domingo por la tarde, encontraron a la señora García en la cocina, preparando un asado. Momento perfecto, sonrió. Estará listo en 10 minutos. Gracias por hacer esto en su día libre, dijo Javier. La mujer mayor se encogió de hombros. Me gusta cocinar para ustedes. Además, esta pequeña necesita comida de verdad, no solo la comida para llevar que siempre pides. Javier no podía discutir. Antes de Sofía, apenas usaba la cocina. Ahora, gracias a la señora García, había comidas caseras casi todos los días, y Sofía, que solía comer poco y despacio como para hacer durar la comida, ahora tenía un apetito saludable. Después de cenar, se dirigieron al salón. Era el momento de su rutina nocturna favorita. Javier leyendo cuentos mientras Sofía escuchaba, acurrucada en su regazo. ¿Cuál esta noche? Peque Sofía sacó un libro nuevo de la estantería. Javier había empezado a traer un libro diferente cada 2 días, amasando rápidamente una impresionante biblioteca infantil.
dijo señalando la colorida portada de un cuento sobre una niña que tenía una estrella por amiga. Se acomodaron en el gran sofá. Sofía se acurrucó contra él como un gatito, su pelo oliendo a champú de fresa. Javier empezó a leer, cambiando la voz para cada personaje, tal y como a ella le gustaba. Mientras leía, su mente se desvió hacia lo mucho que había cambiado su vida. Las largas horas en la oficina, las cenas de negocios que se alargaban hasta la madrugada, los viajes repentinos, todo eso pertenecía al pasado. Ahora llegaba a casa a las 6, sin excepciones. Durante las reuniones mantenía el teléfono cerca por si la señora García le necesitaba. Incluso Vanessa, su asistente, había notado el cambio. Nunca le había visto rechazar una videoconferencia a las 9 de la noche, dijo una mañana. Esa niña está haciendo milagros. Y era verdad. Sofía había transformado no solo su apartamento, sino sus prioridades, sus valores, su propia identidad. El investigador seguía buscando a Clara, pero las pistas eran escasas. Javier empezaba a aceptar que quizás nunca descubriría lo que realmente le pasó a su hermana. Sin embargo, estaba decidido a honrar su memoria, cuidando de Sofía como si fuera su propia hija. Y así la estrella brilló más que nunca, iluminando el camino a casa. Leyó Javier la última línea, cerrando el libro. Sofía se quedó en silencio, pensativa. ¿Crees que las estrellas pueden ayudarnos a encontrar a la gente?, preguntó de repente. La pregunta hizo que el corazón de Javier se encogiera. ¿A qué gente, Peque? ¿Como a mamá? Javier dejó el libro a un lado y acomodó a Sofía en su regazo para mirarla a los ojos. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. ¿Recuerdas que te hablé de ese hombre especial que la está buscando? Sofía asintió. Pero ¿y si no la encuentra? Era la primera vez en semanas que mencionaba directamente a su madre. Javier eligió sus palabras con cuidado. Entonces seguiremos siendo una familia, tú y yo, y seguiremos queriendo a tu mamá, aunque no sepamos dónde está. Sofía reflexionó sobre esto, sus pequeños dedos jugando con el botón de la camisa de él. Entonces, de repente, se inclinó hacia adelante, rodeándole el cuello con los brazos en un fuerte abrazo. «Te quiero, Javi», susurró, sus palabras ahogadas contra su hombro. Era la primera vez que lo decía. Javier sintió que le picaban los ojos. «Yo también te quiero, Peque», respondió con la voz ronca. «Muchísimo». Se quedaron así un largo momento, envueltos en el cómodo silencio de la noche. Cuando Sofía finalmente se apartó, había una nueva serenidad en sus ojos, como si hubiera tomado una decisión importante. «Mamá me dijo algo», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Me dijo que si pasaba algo, me aferrara fuerte a la foto porque el hombre de la foto tenía los ojos amables. Javier se quedó helado. Él era el hombre de la foto, de pie junto a Clara en la última Navidad que pasaron juntos antes de su gran pelea. «¿Dijo eso de mí?», consiguió preguntar, apenas capaz de articular palabra. Sofía asintió solemnemente. Miraba mucho la foto, a veces lloraba. Decía que algún día te volvería a ver. Las palabras golpearon a Javier como un rayo. Clara había guardado su foto todos esos años. Le había hablado de él a Sofía. Había estado planeando buscarle. En ese instante, los puentes invisibles que conectaban pasado y presente, pérdida y reencuentro, desesperación y esperanza, parecieron materializarse ante sus ojos. Clara le había enviado a Sofía. Quizás no intencionadamente, pero el universo había completado el plan que ella no había podido terminar. «Gracias por decírmelo», dijo Javier, besando la coronilla de Sofía. «Es el regalo más importante que podrías darme». Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Javier le hizo una promesa silenciosa a su hermana ausente. Encontraría a Clara, sin importar cuánto tiempo tardara. Y hasta entonces cuidaría de su hija como el precioso tesoro que era, porque ahora él también tenía ojos amables, ojos que por fin veían lo que realmente importaba. La habitación 307 del Hospital de la Santa Caridad estaba en silencio, excepto por el pitido constante del equipo médico. Ana, como todavía la llamaban todos, estaba sentada en la cama, garabateando en su cuaderno azul.
en las últimas semanas, se había convertido en su ancla, el único lugar donde podía intentar organizar los confusos fragmentos que afloraban en su mente. Las páginas estaban llenas de dibujos. El rostro de la niña, ahora más detallado. Una casa que no reconocía, pero que podía esbozar con precisión. Y más recientemente, un hombre, alto, de hombros anchos, de mirada intensa, siempre el mismo hombre. La doctora Inés de la Torre, su psicóloga, se interesó especialmente por estos dibujos. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser?, le preguntó durante la sesión de esa mañana. Ana negó con la cabeza. Siento que debería saberlo, pero... vaciló. A veces me despierto con un nombre en la punta de la lengua. ¿Javi? Eso es. Javi, repitió la doctora tomando notas. ¿Y cómo se siente cuando piensa en ese nombre? Era difícil de explicar. Un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, dijo finalmente. No de él, más bien miedo de enfrentarme a él como si hubiera hecho algo terrible. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Pero también siento anhelo, un anhelo profundo y doloroso. La noche anterior había tenido un sueño más claro. Estaba en un salón luminoso, decorado para Navidad. El hombre de sus dibujos estaba allí, más joven, riendo. Ella le llamaba hermano. Brindaron, se hicieron fotos. Luego la escena cambió. Gritos, acusaciones, palabras duras. Ella salió furiosa, jurando no volver jamás. Creo que es mi hermano, le dijo a la psicóloga. Y tuvimos una gran pelea. La doctora de la Torre asintió, animándola. Es un gran avance, Ana. Su memoria está volviendo poco a poco, pero no era suficiente. Aún no sabía su verdadero nombre. No sabía dónde encontrar a su hija, porque ahora estaba absolutamente segura de que la niña de sus dibujos era su hija. Y si el hombre era realmente su hermano, ¿por qué sentía a la vez miedo de él y desesperación por verle? Existe algo llamado bloqueo emocional, le explicó la doctora. A veces, cuando un recuerdo es demasiado doloroso, nuestro cerebro lo bloquea, incluso si empezamos a recuperar otros recuerdos. Ana pensó en los sentimientos que la acosaban, la vigilancia constante, el mirar por encima del hombro, el miedo a ser encontrada. Había estado huyendo de alguien. Quizás por eso, incluso antes del accidente, se había estado ocultando algunos recuerdos a sí misma. Esa tarde, después de la fisioterapia, Ana se sentó junto a la ventana, observando a la gente ir y venir en la calle de abajo. Su cuerpo estaba casi totalmente recuperado. Pronto le darían el alta. Y entonces, ¿a dónde iría una mujer sin nombre, sin documentos, sin pasado wow y lo que es más importante, cómo encontraría a su hija? Cerró los ojos, intentando forzar el recuerdo. Tenía que recordar, tenía que hacerlo. Fue entonces cuando la palabra surgió, clara como el día, del Castillo. Sus ojos se abrieron de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Del Castillo, su apellido, o quizás el de él, el de su hermano. Cogió el cuaderno y escribió, Javi del Castillo. Se quedó mirando el nombre, sintiendo una extraña familiaridad. Sí, eso era. Javi del Castillo era su hermano, y su propio nombre también debía ser del Castillo. Clara, susurró a la habitación vacía. Clara del Castillo. El nombre encajaba perfectamente, como una pieza de puzzle que encaja en su mente fragmentada. ¿Clara? Ella era Clara. Encendió la pequeña televisión de la habitación, cambiando de canal frenéticamente. Buscaba cualquier noticia sobre una mujer desaparecida llamada Clara del Castillo, o sobre un empresario llamado Javier del Castillo, porque de alguna manera sabía que Javi era el diminutivo de Javier. No encontró nada. Apagó la televisión, frustrada pero también extrañamente aliviada. Si no había noticias, quizás nadie la estaba buscando. Quizás eso era más seguro. Esa noche, después de que las enfermeras hicieran sus rondas, Clara, que ya no era Ana en su propia mente, abrió la última página de su cuaderno y empezó a escribir una carta. Javi, no sé si alguna vez leerás esto. Ni siquiera estoy segura de si alguna vez te encontraré de nuevo.
Pero escribir ayuda a organizar los pensamientos que por fin están volviendo. Recuerdo nuestro último encuentro, las cosas terribles que nos dijimos. Tenías razón en muchas de ellas. Estaba arruinando mi vida. Me metí con gente peligrosa. Estaba perdida. Lo que no sabías, lo que no te dije, es que ya estaba embarazada esa noche. Y fue por ella, por Sofía, por lo que finalmente encontré la fuerza para cambiar. Pero el pasado no nos suelta fácilmente, ¿verdad? La gente que conocí, las deudas que acumulé, los errores que cometí, todo me persiguió. Durante años viví huyendo con mi hija, cambiando de ciudad, cambiando de nombre, siempre mirando por encima del hombro. Pensé muchas veces en acudir a ti. Incluso conduje cerca de tu edificio una vez, pero no me atreví a subir. ¿Cómo podía pedirte perdón después de tanto tiempo? ¿Cómo podía aparecer con una sobrina que no sabías que existía ahora? Después del accidente, ni siquiera sé dónde está Sofía. Siento que he fracasado como madre, como hermana, como persona. Tengo tanto miedo, Javi. Si estás leyendo esto, si de alguna manera me has encontrado, por favor, ayúdame a encontrar a mi hija, tu hermana, aunque ya no me veas así, Clara. Dobló el papel y lo metió debajo de la almohada. No había forma de enviarlo, por supuesto, pero escribirlo la hizo sentirse más cerca de su hermano y de alguna manera más cerca de sí misma. Al otro lado de la ciudad, Javier del Castillo aparcó frente a un pequeño y sencillo edificio. Era el 5º centro de acogida que visitaba esa semana. Señor, del Castillo, soy Marta Gómez, directora del Hogar La Esperanza. Una mujer de mediana edad le saludó en la entrada, extendiéndole la mano. Javier notó los callos en sus dedos, unas manos acostumbradas al trabajo duro. «Gracias por recibirme», dijo. «Como le mencioné por teléfono, estoy buscando cualquier información sobre mi hermana Clara». Marta le condujo por un estrecho pasillo hasta un pequeño despacho. «No tenemos muchos registros formales», le explicó. «Pero me intrigó cuando mencionó su nombre. Tuvimos a una Clara aquí durante unas semanas, hace unos 6 meses. Tenía una hija pequeña». El corazón de Javier latió con fuerza. «¿Sería ella, Clara del Castillo?», ¿verdad? Marta asintió. «No usó apellido aquí, pero sí, la descripción que dio coincide. Pelo castaño, ojos claros, unos 30 años, y la hija, Sofía, creo, tenía 4. Las sencillas paredes del centro parecieron girar alrededor de Javier. Era real. Clara había estado viva a pocos kilómetros de distancia, solo unos meses antes. ¿Sabe a dónde fue después? Marta negó con la cabeza. Por desgracia, no. Un día simplemente no volvieron. Pasa mucho por aquí. La gente va y viene. Hizo una pausa, recordando algo. Espere, Clara dejó algunas cosas. Nada de valor, pero las guardamos unos meses por si volvía. Marta se levantó y se dirigió a un armario de almacenamiento en la esquina del despacho. Después de rebuscar un poco, sacó una pequeña caja de cartón. Aquí, no es mucho, pero quizás le ayude. Javier abrió la caja con cuidado. Dentro había algunos objetos personales, una bufanda, un pequeño espejo de bolsillo, algunas fotografías, incluida una copia de la que llevaba Sofía, una agenda muy gastada, y debajo de todo, un sobre. «¿Puedo?», preguntó Javier, señalando el sobre. «Por supuesto, son sus pertenencias. Si realmente es su hermano». Javier abrió el sobre. Dentro había una carta que nunca había sido enviada. Su nombre estaba escrito en la parte superior con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. «Javi, he intentado escribir esta carta tantas veces que he perdido la cuenta. Las palabras nunca parecen correctas. ¿Cómo explico 5 años de silencio? ¿Cómo pido perdón por las cosas que dije? Por desaparecer así, no tengo excusas. Tenías razón en muchas cosas esa noche. Estaba destruyendo mi vida. Pero lo que no sabías, lo que apenas sabía yo misma en ese momento, es que estaba embarazada. Sofía nació 8 meses después de nuestra pelea. Es perfecta, Javi. Inteligente, fuerte, amable. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Gracias a ella conseguí dejar las drogas y a la gente que me hundía. Pero los problemas que creé antes de que ella naciera no desaparecieron. Las deudas, la gente peligrosa con la que me involucré, nos siguieron.
Por eso nos mudamos de ciudad en ciudad. Por eso usé nombres falsos. Estoy cansada de huir, Javi, de mirar por encima del hombro, de negarle a Sofía un hogar estable. He estado pensando mucho en ti últimamente. Sofía tiene tu mirada. Ya sabes, esa determinación terca. Le enseño la foto que nos hicimos en nuestra última Navidad juntos. Le cuento historias sobre el tío Javi, el hombre más listo y valiente que conozco. Mañana voy a hacer lo que debería haber hecho hace años. Voy a buscarte. Tengo tu dirección. Estoy aterrorizada, para ser sincera. Asustada de que me odies, asustada de que solo veas mis errores, de que no me des la oportunidad de demostrar que he cambiado. Pero tengo que intentarlo. Por Sofía, por mí, por nosotros. Si todavía hay un hueco en tu corazón para tu hermana problemática, por favor, abre la puerta cuando llame. Con amor y esperanza, Clara. La fecha en la parte superior de la carta era de 2 días antes de que Javier encontrara a Sofía en la calle. Cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por su rostro. Clara había estado de camino para verle. Después de 5 años, por fin volvía. Y algo pasó en el camino. Señor del Castillo, ¿está bien? La voz preocupada de Marta le trajo de vuelta. Ella venía a verme, dijo con la voz entrecortada. El día que desapareció. La directora del centro le puso una mano suave en el hombro. Lo siento mucho. Javier respiró hondo, secándose la cara con el dorso de la mano. Tengo que encontrarla. Podría estar... No pudo terminar la frase. No quería pensar en lo peor. No ahora que tenía esta carta, esta prueba de que Clara había querido volver a su vida, de que había cambiado, de que le quería a pesar de todo. ¿Ha probado en los hospitales?, preguntó Marta. Si algo le pasó en el camino. Javier asintió. Mi investigador comprobó todos los ingresos con su nombre, pero no encontró nada. ¿Y los pacientes no identificados? Lamentablemente, es común que las personas sin hogar ingresen sin identificación. No había considerado eso. ¿Cómo lo compruebo? Yo puedo ayudar, se ofreció Marta. Colaboramos con varios hospitales de la zona. Déjeme hacer algunas llamadas. Durante la siguiente hora, Marta hizo una serie de llamadas describiendo a Clara con todos los detalles que Javier pudo proporcionar. La mayoría de los hospitales no tenían información útil. Unos pocos prometieron investigarlo y devolver la llamada. Entonces, en la penúltima llamada, consiguieron su primera pista real. Doctor Pérez, soy Marta, del hogar La Esperanza. Sí, estoy bien, gracias. Le llamo por un caso especial. Buscamos a una mujer de unos 30 años, pelo castaño, ojos claros, posiblemente ingresada sin identificación en los últimos 2 o 3 meses. Javier observaba ansiosamente cómo cambiaba la expresión de Marta. ¿De verdad cuánto tiempo lleva allí amnesia postraumática? Entiendo. Sí, tengo a alguien aquí que podría ser un familiar. Podríamos pasar hoy excelente. Muchas gracias. Colgó el teléfono, volviéndose hacia Javier con los ojos brillantes. Hospital de la Santa Caridad. Han tenido una paciente no identificada allí durante más de 3 meses. Una mujer de unos 30 años encontrada tras un atropello y fuga. Tiene amnesia. Javier sintió que el aire le faltaba. «Podría ser ella», susurró. «El médico ha dicho que podemos ir ahora mismo. Nos recibirá en persona». Javier cogió la caja con las pertenencias de Clara, guardando cuidadosamente la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar de nuevo. Había una oportunidad de arreglar el pasado, una oportunidad de reunir a su hermana con su hija, una oportunidad de tener una familia completa de nuevo. «Vamos», dijo, con la voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarle. «Vamos a encontrarla». Mientras conducía hacia el Hospital de la Santa Caridad, las palabras de Clara de la carta del refugio resonaban en su mente. Si todavía hay un hueco en tu corazón para tu hermana problemática, por favor, abre la puerta cuando llame. No solo abriría la puerta, la encontraría, la traería a casa, le demostraría que siempre había habido un hueco en su corazón, más de lo que ella podría imaginar.
El Hospital de la Santa Caridad tenía ese olor inconfundible que a Javier siempre le había disgustado, desinfectante mezclado con algo indefinible que gritaba enfermedad. Siguió al doctor Felipe Pérez por el pasillo blanco, intentando contener la ansiedad que le hacía palpitar el corazón. «Debo advertirle, señor del Castillo», dijo el médico mientras caminaban, «que aunque sea su hermana, puede que no le reconozca de inmediato. La amnesia postraumática puede ser impredecible». Javier solo asintió, agarrando el asa del maletín que contenía una copia de la foto que llevaba Sofía y otros documentos que podrían probar la identidad de Clara. La carta en el bolsillo de su chaqueta parecía quemarle contra el pecho. «¿Recuerda algo?», preguntó, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Fragmentos, sueños. En las últimas semanas ha estado dibujando la cara de una niña y mencionando un nombre, Javi. Fue entonces cuando empecé a sospechar que podría tratarse de un bloqueo emocional más que de un simple trauma físico». Se detuvieron frente a la habitación 307. El doctor Pérez se volvió hacia él con expresión seria. «Entraré yo primero. La prepararé. Espere aquí hasta que le llame». «De acuerdo», Javier quiso protestar. Quería irrumpir por la puerta, abrazar a Clara, decirle que todo iba a salir bien, pero se limitó a asentir, apoyándose en la pared del pasillo mientras el médico entraba. 5 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. «Puede entrar ahora, señor del Castillo». Con el corazón en un puño, Javier avanzó. Y entonces, después de años de distancia emocional, 5 años creyendo que estaba muerta y meses de búsqueda frenética, vio a su hermana. Clara estaba sentada en la cama, con una sencilla bata de hospital. Parecía más delgada de lo que recordaba, su rostro un poco más anguloso, con pequeñas líneas alrededor de los ojos que antes no estaban allí. Su pelo castaño era más corto, rozándole los hombros. Pero esos ojos, los ojos de los del Castillo, del mismo gris azulado que los suyos, eran inconfundibles. Le miró fijamente, confundida. No había reconocimiento inmediato en su mirada, solo curiosidad y quizás un atisbo de miedo. «Clara», fue todo lo que pudo decir. Su voz apenas funcionaba. Algo sucedió entonces, sutil pero perceptible. Un temblor pareció recorrer su cuerpo. Sus ojos se abrieron ligeramente y su respiración se aceleró. «¿Me conoces?», dijo. No era una pregunta. Javier dio otro paso, manteniendo aún una distancia prudente para no asustarla. «Sí, soy Javier. ¿Javi? ¿Tu hermano?» Clara se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de repente de lágrimas que no entendía. Su cuerpo reconocía algo que su mente aún no había captado. Estaba ante alguien importante, alguien que formaba parte de ella. «No puedo recordar», dijo con las lágrimas corriendo ahora por sus mejillas. «¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué me duele tanto verte?» Javier sintió que le ardían los ojos. Se acercó más, aún con cautela. «¿Puedo?», preguntó, señalando el borde de la cama. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. «El doctor Pérez dice que podría ser mi hermano, que tienes pruebas». «Las tengo», respondió él, abriendo el maletín y sacando la foto que llevaba Sofía, la misma que encontraron entre las pertenencias de Clara en el refugio, los dos en Navidad, justo antes de que la familia se rompiera. Clara cogió la foto con delicadeza, como si fuera algo precioso y frágil. Sus dedos rozaron su rostro, luego el suyo en la foto, casi con reverencia. «Esa soy yo», murmuró, no como una pregunta, sino como una afirmación. Su mente reconoció el momento. «Esas personas. ¿Y tú?» «Sí, Navidad de 2019, en casa de nuestros padres». Siguió mirándola, absorbiendo cada detalle. «Parecemos felices». «Lo éramos», confirmó Javier. «No siempre, claro. Nos peleábamos como el perro y el gato cuando éramos niños». Una sonrisa triste apareció en sus labios. «Eras demasiado terca para tu propio bien». Clara levantó la vista de la foto para encontrarse con sus ojos. «Todavía lo soy», dijo, y por un momento sonó casi como la Clara que él conocía. «Supongo que por eso sobreviví».
El aire entre ellos estaba cargado de emoción, de preguntas no formuladas, de historias no contadas, de años de distancia. Javier quería abrazarla, decirle cuánto la había echado de menos, cuánto lo sentía por todo, pero tenía que ir despacio. Esta Clara era, en cierto modo, una extraña con la cara de su hermana. «Tengo algo más que enseñarte», dijo suavemente. «Algo que podría ayudar a tu memoria». Javier sacó su teléfono, abriendo una foto reciente de Sofía, sonriendo mientras intentaba resolver un puzzle demasiado avanzado para su edad. La reacción de Clara fue inmediata. Jadeó, llevándose las manos a la boca de nuevo, con los ojos fijos en la pantalla. «Esa niña», susurró, «es la de mis sueños». En los días que siguieron, Javier reorganizó toda su vida para pasar el mayor tiempo posible en el hospital. Llegaba temprano por la mañana, antes del desayuno, y solo se iba a casa por la noche, después de que Sofía ya estuviera dormida, bajo el cuidado de la señora García. Clara no tuvo una recuperación milagrosa de su memoria. No hubo un momento eureka repentino. En cambio, hubo pequeños pasos adelante, momentos de claridad en la neblina. Javier traía fotos, le contaba historias de la infancia, hablaba de sus padres. A veces Clara solo escuchaba, impasible. Otras veces sus ojos brillaban con reconocimiento. «Había una casa en un árbol», dijo un día de la nada. «Te caíste y te rompiste el brazo». Javier sonrió, sorprendido y conmovido. «Sí, yo tenía 10 años, tú tenías 7. Intenté trepar por fuera en lugar de usar la escalera para presumir». «Típico», murmuró ella. Por primera vez, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Una mañana particularmente buena, casi 2 semanas después de su reencuentro, Javier llegó al hospital con noticias. «El médico dice que hoy puedes tener otra visita», anunció, intentando contener su emoción. «Alguien muy especial quiere verte». Clara, que ahora pasaba la mayor parte del tiempo en una silla junto a la ventana en lugar de en la cama, le miró con curiosidad. «¿Quién?» «Es una sorpresa», dijo Javier sonriendo. «Solo necesito saber si estás preparada. Si es demasiado, podemos esperar». Ella pensó por un momento, luego asintió. «Estoy lista». 1 hora después, tras una cuidadosa charla con el doctor Pérez, Javier volvió a la habitación de la mano de Sofía. La niña estaba nerviosa, mordiéndose el labio inferior, un gesto tan parecido al de Clara que le dolió. Javier se arrodilló ante ella en el pasillo, ajustándole el lazo del pelo. «¿Recuerdas lo que hablamos? Mamá no se encuentra bien y no puede recordarlo todo ahora mismo, así que tenemos que ayudarla con cuidado». Vale Sofía asintió solemnemente. «No puedo saltar sobre ella ni hablar demasiado alto». «Exacto, Peque». Lista para entrar, cuando entraron en la habitación, Clara estaba de pie junto a la ventana. Se giró al oír la puerta y se quedó helada al ver a la niña de la mano de Javier. Fue un momento eléctrico. El aire parecía zumbar con una energía casi tangible. Sofía miraba a su madre, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta. Clara le devolvió la mirada, una emoción cruda y primordial apoderándose de su rostro. «Sofía», susurró Clara, el nombre saliendo como una oración. En ese instante, Javier supo que no importaba cuánta de su memoria consciente hubiera perdido Clara. Su corazón, su cuerpo, su alma conocían a su hija. Sofía miró a Javier como pidiendo permiso. Cuando él asintió levemente, ella soltó su mano y caminó con cuidado hacia Clara. Se detuvo a unos pasos, de repente tímida. «Hola, mamá». Clara se arrodilló, poniéndose a la altura de su hija. Sus manos temblaban mientras las extendía, sin atreverse a tocarla todavía. «Sofía», repitió, y esta vez había más reconocimiento en su voz. «Mi Sofía». Fue la niña quien cerró la brecha final, lanzándose a los brazos de su madre con un pequeño sollozo. Clara la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en el pelo de su hija, todo su cuerpo temblando con emociones que iban más allá de la memoria o la razón. Javier observaba desde la distancia, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Era un comienzo frágil e incierto, pero real.
En las semanas siguientes hubo más progresos. Con las visitas regulares de Sofía, los recuerdos de Clara parecían volver más rápido. La niña actuaba como un puente hacia el pasado, cada gesto o palabra desencadenando nuevos recuerdos. Un mes después de su primer encuentro, Clara recibió el alta del hospital. Javier había preparado para ella la habitación de invitados de su apartamento, la que no usaba Sofía. «Solo hasta que te sientas cómoda teniendo tu propio espacio», le explicó ayudándola a instalarse. «Sin presiones». Clara asintió, agradecida. Todavía había lagunas en su memoria. Periodos enteros de su vida permanecían en la oscuridad, pero cada día traía más claridad, más conexión con quien había sido. Los primeros días en el apartamento fueron un ajuste para todos. Sofía oscilaba entre momentos de pura alegría por tener a su madre de vuelta y periodos de confusión cuando Clara no recordaba algo que a ella le parecía obvio. «No me gustan las manzanas verdes, solo las rojas», dijo una mañana cuando Clara le cortó la fruta equivocada para la merienda. Clara pareció desolada por no saber algo tan básico sobre su propia hija. Más tarde, Javier la encontró llorando en el balcón. «Soy una extraña para ella», murmuró Clara cuando él se sentó a su lado. «Y lo peor es que ella no es una extraña para mí. La quiero por completo, aunque no pueda recordarlo todo». «Dale tiempo», le aconsejó Javier. «Os estáis conociendo de nuevo. Eso no es necesariamente malo». Se acumularon pequeños momentos. Clara reaprendiendo a trenzar el pelo de Sofía como a ella le gustaba. Sofía mostrándole pacientemente a su madre sus libros, juguetes y ropa favoritos. Las dos dibujando juntas. Clara sorprendida al descubrir que seguía dibujando tan bien como en su adolescencia. Entonces, en una tarde cualquiera, 2 meses después del regreso de Clara, ella entró en el despacho de Javier después de que Sofía se hubiera acostado. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz seria. Javier le hizo un gesto para que se sentara. «Claro». «¿Ha pasado algo, Clara?». Se sentó con las manos inquietas en el regazo. «Ya lo recuerdo todo, o casi todo». Él se enderezó de repente, alerta. «Todo la pelea. ¿Por qué me fui? Los años fuera y...» vaciló con la mirada baja. «Las cosas terribles que hice, la gente con la que me involucré». Javier estudió su perfil, notando cómo parecía mayor en ese momento. No físicamente, sino como si el peso de esos recuerdos que volvían la hubiera envejecido por dentro. «Clara, nada de eso importa ahora». «Sí que importa», insistió ella, encontrándose finalmente con sus ojos. «Necesito que entiendas por qué me mantuve alejada tanto tiempo. ¿Por qué no pedí ayuda cuando las cosas se pusieron mal?» «Vergüenza», dijo Javier simplemente. «Tenías vergüenza». Clara parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabes? ¿Tu carta? La que nunca enviaste. La encontré en el centro de acogida». Ella cerró los ojos por un momento, asimilando esto. «¿Qué más sabes? Que venías a verme el día del accidente, que guardaste mi foto todos estos años, que le hablaste de mí a Sofía». Clara asintió, las lágrimas cayendo silenciosamente. «Lo siento, Javi, por todo, por los años perdidos, por no ser lo suficientemente fuerte como para pedir ayuda antes». Javier se levantó, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No necesito las razones, Clara, solo te quiero de vuelta». Ella le miró, sus ojos idénticos, rebosantes de una gratitud tan profunda que dolía. «El día del accidente», empezó con la voz temblorosa, «por fin reuní el valor. Pasé semanas ensayando lo que diría, imaginando cómo reaccionarías». Clara hizo una pausa, respirando hondo para serenarse antes de continuar. «Dejé a Sofía con la casera, prometiendo volver en unas horas. Tenía tu dirección escrita en un papel. Estaba cruzando la calle cuando...» Su voz se quebró. «¿Cuándo qué?», la instigó Javier suavemente. «Vi un coche. Reconocí a alguien a quien le debía dinero. Una persona peligrosa. Pensé que me habían encontrado, que me estaban siguiendo». Cerró los ojos, reviviéndolo. «Entré en pánico.
Empecé a correr. No vi el otro coche que venía. Clara abrió los ojos de nuevo, ahora inundados de lágrimas. Recuerdo los faros viniendo directamente hacia mí. Recuerdo gritar pidiendo ayuda, y luego nada. Respiró entrecortadamente. Lo peor es que probablemente fue una coincidencia. El coche que pensé que me seguía, quizás no era la misma persona. Mi miedo me cegó. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. Saber que Clara había estado tan cerca, a pocas manzanas de su edificio, a momentos de llamar a su puerta cuando ocurrió el accidente. Saber que el reencuentro que podría haber ocurrido meses antes estuvo a solo segundos de distancia. «¿Javi?», preguntó Clara, preocupada por su silencio. No se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que sintió la mano de ella en su cara, secándole una lágrima. «Estuvimos tan cerca», murmuró, «tan cerca de encontrarnos ese día». «Lo sé». El dolor de esa constatación le desgarró. Tantos meses perdidos, tanto sufrimiento que se podría haber evitado, para Clara, para Sofía, para él. Pero entonces, detrás del dolor, llegó otra emoción, la gratitud. Porque a pesar de todo, Clara nunca se había rendido. Guardó su foto, le habló de él a Sofía, finalmente reunió el valor para buscarle. Y ahora él tenía la oportunidad de no rendirse con ella tampoco. Javier se levantó y atrajo a Clara en un fuerte abrazo, algo que no habían compartido desde que eran adolescentes. Ella lo devolvió con igual intensidad, su esbelto cuerpo temblando en sus brazos. «Estamos juntos ahora», dijo él en su pelo. «Eso es lo único que importa». Cuando se separaron, Clara esbozó una sonrisa temblorosa. «Realmente eres el hombre de los ojos amables de la foto». Javier se rió, secándose sus propias lágrimas. «Esa es una historia que tendrás que contarme algún día». «Te las contaré todas», prometió Clara. «Ahora tenemos tiempo». Y era verdad. Después de años de separación, 5 años creyendo que el otro estaba perdido para siempre, por fin tenían tiempo. Tiempo para sanar, para reconstruir, para ser la familia que siempre debieron ser. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Clara durmió sin pesadillas, y Javier, en su propia habitación, sintió una paz que no conocía desde la infancia. El camino por delante aún sería largo. Clara necesitaría tratamiento continuo, restablecer su identidad legal, decidir qué quería hacer con su vida. Pero nada de eso daba miedo ya, porque no estaban solos, y eso, más que nada, marcaba toda la diferencia. La primavera llegó a la ciudad, trayendo no solo flores y días más largos, sino también una nueva vida al ático que una vez pareció una mera parada para Javier. Habían pasado 3 meses desde el alta de Clara y la transformación era visible en cada rincón. La cocina, antes inmaculada y rara vez utilizada, ahora mostraba restos de harina en la encimera y dibujos de colores pegados a la nevera con imanes en forma de fruta. El salón, antes tan minimalista como una página de catálogo, ahora tenía libros infantiles apilados junto al sofá y una caja de juguetes estratégicamente colocada. Las impolutas paredes blancas mostraban nuevas y brillantes obras de arte, algunas compradas, otras creadas por la propia Sofía, orgullosamente firmadas con su torpe letra. Cada mañana, Javier se encontraba admirando estos cambios mientras tomaba su café. El silencio opresivo que nunca antes había notado fue reemplazado por todo tipo de sonidos. El arrastrar de unas pequeñas zapatillas por el pasillo, risas procedentes de la habitación de al lado, el agua corriendo cuando Clara se duchaba, tarareando alguna vieja melodía, el tintineo de los cubiertos contra los platos durante las comidas compartidas. Sonidos de vida. En esta mañana de sábado particularmente soleada, observaba a Clara y Sofía en la cocina preparando el desayuno. Su hermana llevaba un simple delantal, el pelo recogido en un moño informal. Sofía, de pie en un taburete a su lado, sacaba la lengua por la comisura de la boca mientras concentraba toda su determinación de 4 años en cascar un huevo sin derramarlo por todas partes. «Despacio, cariño», instruyó Clara pacientemente. «Dale un golpecito suave, luego usa los pulgares para separar la cáscara». Javier sonrió, apoyado en el marco de la puerta.
Estas pequeñas escenas domésticas, tan comunes para muchas familias, eran tesoros para ellos. Cada momento compartido parecía compensar un poco los años perdidos. «¡Javi!», exclamó Sofía, al fin notándole. «Estamos haciendo tortitas con fresas y miel y plátanos». «Suena delicioso», respondió él, entrando para ver su progreso. «¿Puedo ayudar? Tú puedes cortar la fruta», sugirió Clara, pasándole una pequeña tabla de cortar y un cuchillo. «Y haz el café». Sofía quería hacer algo especial porque era el día de las tortitas. Clara no necesitó explicarlo. Las tortitas de los domingos se habían convertido en una tradición sagrada en las últimas semanas. Empezó accidentalmente cuando Clara encontró una vieja receta que su madre solía hacer. Ahora era un ritual entrañable. Sofía ayudaba a mezclar la masa, Clara se encargaba de la sartén y Javier ponía la mesa y cortaba la fruta. Una rutina simple que de alguna manera sanaba viejas heridas. Se movían por la cocina con naturalidad, un ballet silencioso de personas que habían aprendido a compartir el espacio. Clara ya sabía dónde estaba cada utensilio. Javier sabía exactamente cómo le gustaba a ella el café, fuerte con un toque de canela. Sofía sabía que su lugar estaba entre los dos adultos, literal y figuradamente. «¡Hora de dar la vuelta!», anunció Clara, y Sofía se inclinó, fascinada por el experto giro de tortita de su madre. «¡Quiero probar!», suplicó alcanzando la espátula. Clara dudó, mirando a Javier, que se encogió de hombros, divertido. «¿Qué es una cocina sin un poco de desorden?», ¿verdad? Clara se rió y guió la mano de Sofía en la espátula. «Vale, probaremos con una pequeña». El primer intento fue un desastre. La tortita se pegó a la espátula y acabó mitad en la sartén, mitad en la vitrocerámica. Pero la risita de Sofía era tan contagiosa que pronto todos se estaban riendo. Para cuando se sentaron a comer, Javier se dio cuenta de lo mucho que significaban para todos ellos esas perezosas mañanas de fin de semana. Los días de diario eran más ajetreados. Él todavía dirigía su empresa, aunque había delegado más responsabilidades para poder llegar a casa antes. Clara había empezado a trabajar a tiempo parcial en una guardería local, donde su don para trabajar con niños y sus habilidades artísticas fueron rápidamente apreciados. Y Sofía, ahora matriculada en un preescolar cercano, prosperaba en su nuevo y estable entorno. Pero los fines de semana eran solo para ellos. Tiempo para reclamar lo perdido, para construir nuevos recuerdos. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó Sofía, con un bigote de sirope de arce adornando su labio superior. Clara y Javier intercambiaron una mirada cómplice. «Creemos que es hora de que aprendas a montar en bicicleta», respondió Clara sonriendo. «Sin ruedines». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una mezcla de emoción y miedo. «¿Pero me caeré?» «Probablemente», convino Javier con su tono pragmático habitual. «Pero estaremos allí para levantarte». Se inclinó para limpiarle el sirope de la cara con una servilleta. «Eres valiente, Sofía. ¿Recuerdas cómo antes tenías miedo de dormir? Sola ahora incluso nos pides que apaguemos las luces». «Eso era cuando era pequeña», declaró ella con toda la seriedad de una niña cuyos miedos estaban solo unas semanas atrás. Clara se rió, compartiendo una mirada cariñosa con Javier. «Por supuesto, ya eres tan mayor». «No dejaré que te hagas daño», añadió Javier, viendo la persistente preocupación en los ojos de su sobrina. «Prometo que me agarraré hasta que le cojas el truco». Después del desayuno, se pusieron ropa cómoda. La bicicleta, una que Javier había comprado semanas antes, esperando el momento adecuado, fue sacada del trastero. Era rosa con detalles morados, exactamente como Sofía la había dibujado en una de sus fotos. En el Parque del Retiro, Javier le ajustó el casco a Sofía, mientras Clara preparaba la cámara de su teléfono. Era un día perfecto para las primeras veces. Cielo despejado, brisa suave, familias por todas partes disfrutando del buen tiempo. «¿Lista?», preguntó Javier, sujetando la bicicleta por el sillín y el manillar. Sofía asintió, decidida, a pesar del evidente miedo.
Puso los pies en los pedales, sus pequeñas manos agarrando el manillar con fuerza. «Recuerda lo que hablamos», instruyó Javier con calma. «Mira hacia adelante, no hacia abajo. Sigue pedaleando de forma constante. Si empiezas a inclinarte, gira el manillar ligeramente en esa dirección». Clara observaba desde una corta distancia, sacando fotos. Su corazón rebosaba de una alegría que apenas podía contener. Ver a Javier y Sofía juntos, tan pacientes y cariñosos, era un regalo que nunca imaginó que tendría. La diferencia con aquellos días oscuros de huida constante, de miedo, deudas y gente peligrosa, parecía casi surrealista. Los primeros intentos salieron como se esperaba. Sofía apenas podía avanzar unos metros antes de tambalearse peligrosamente. Javier corría a su lado, manteniéndola estable, animándola a seguir. «Lo estás haciendo genial», decía. «No dejes de pedalear». Después de media hora de intentos, una caída sin importancia que causó más susto que daño, Sofía se sentó en la hierba, con el labio inferior temblando. «Es demasiado difícil», se quejó, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Nunca lo conseguiré». Javier se arrodilló frente a ella, metiéndole un mechón de pelo suelto debajo del casco. «¿Sabes por qué es difícil ella?», negó con la cabeza. «Porque merece la pena», explicó él simplemente. Las mejores cosas de la vida suelen ser difíciles al principio, pero cuando por fin lo consigues, cuando lo consigues, es la mejor sensación del mundo. Miró brevemente a Clara, que se había acercado, y ahora observaba con una sonrisa amable. Como encontrar a las personas que queremos después de pensar que las habíamos perdido para siempre. Sus palabras parecieron resonar tanto en Sofía como en Clara. Clara se arrodilló a su lado, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Tienes razón, cariño», añadió. «Eres más fuerte de lo que crees. Mira todo lo que ya has superado». Sofía miró de uno a otro, absorbiendo su ánimo. La determinación sustituyó a la derrota en su rostro. «¿Puedo intentarlo de nuevo, Javier?», sintió un inmenso orgullo ante su pregunta. «Claro que puedes, Peque. Tantas veces como quieras». Esta vez algo hizo clic. Quizás fue la confianza, o su cuerpo encontrando por fin su equilibrio natural. Pero Sofía consiguió pedalear una distancia más larga. Javier corrió a su lado, todavía sujetando la bicicleta, sintiendo que necesitaba menos apoyo a cada metro. Entonces, sin previo aviso, la soltó. Fue casi instintivo. Se dio cuenta de que estaba estable, el impulso la mantenía erguida, y sus dedos simplemente se deslizaron del sillín. Durante unos segundos mágicos, Sofía pedaleó sola, completamente inconsciente de que Javier no la sujetaba. Cuando finalmente se dio cuenta, el susto casi la hace caer, pero consiguió mantener el equilibrio unos metros más antes de detenerse. «Javi, mamá, lo he conseguido», gritó, su rostro iluminado por una sonrisa más brillante que el sol. La celebración fue inmediata. Clara corrió, abrazándola y cubriéndole la cara de besos. Javier llegó segundos después, levantándola en el aire en un abrazo que la hizo chillar de alegría. «Sabía que podías», dijo con el orgullo evidente en su voz. «Eres increíble, Peque». El resto de la tarde transcurrió en una serie de paseos cada vez más seguros. Sofía se cayó algunas veces más, pero se levantó inmediatamente, decidida a dominar su nueva habilidad. Para cuando se dirigían a casa, cansados y felices, no paraba de parlotear sobre cómo pronto podría ir en bici al colegio. «Vamos despacio», se rió Clara, compartiendo una mirada cómplice con Javier. «Un paso cada vez, vale. O una pedalada cada vez», añadió Javier, revolviéndole el pelo a Sofía. Después de una cena sencilla, los tres se instalaron en el salón. Era el momento de otro ritual de fin de semana, rebuscar entre viejas fotos y recuerdos que Javier tenía guardados. «¿Qué miramos hoy?», preguntó Sofía, acurrucándose entre ellos en la mullida alfombra. Javier sacó una caja que aún no habían abierto. «Creo que son álbumes de cuando éramos niños», dijo abriéndola. «De la casa de nuestros padres. La primera vez que abrieron una de estas cajas, semanas atrás, había sido tensa.
Clara aún se estaba recuperando, sus recuerdos volvían en fragmentos. Existía el temor de que las fotos pudieran desencadenar recuerdos dolorosos, o peor aún, ningún recuerdo. Pero en cambio, se habían convertido en una poderosa herramienta para su curación. Cada imagen ayudaba a llenar los vacíos, a reconectar a Clara con su pasado. Ella cogió uno de los álbumes, abriéndolo con cuidado. Su memoria estaba casi completa ahora, pero todavía había momentos que sentía que pertenecían a otra persona, a otra vida. «Mira esto», dijo, girando el álbum para que él pudiera ver una foto de dos adolescentes sonrientes sentados en un embarcadero, con los pies colgando sobre el agua. El pantano de San Juan, verano de 2005. Debías de tener 13 años, Javier asintió, mirando más de cerca. ¿Y tú 10? Fue cuando te caíste al agua intentando coger una rana. ¿Recuerdas? Clara se rió, el sonido ligero y genuino. Y tú te tiraste para salvarme, aunque yo sabía nadar perfectamente. Instinto de hermano mayor, dijo Javier encogiéndose de hombros, sonriendo. No podía apagarlo. Todavía no puedes, observó Clara en voz baja. Solo que ahora nos estás salvando a los dos. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de una gratitud no expresada. Javier carraspeó, pasando la página del álbum para ocultar la emoción que amenazaba con desbordarle. Sofía observaba, fascinada, mientras hojeaban el álbum, señalando fotos y contando historias. Javier y Clara en bailes del instituto, navidades familiares, vacaciones en la playa, una vida normal que ahora parecía tan lejana. De repente, Sofía señaló una foto. Dos niños pequeños sentados frente a un enorme árbol de Navidad con pijamas a juego. «¿Ese eres tú, Javi, y esa es mamá?», preguntó con la curiosidad brillando en sus ojos. Clara y Javier intercambiaron una mirada significativa. Era un momento que habían estado posponiendo, sobre todo porque Sofía parecía muy contenta tal como estaban las cosas, pero sabían que tendrían que aclarar sus lazos familiares con el tiempo. Javier cerró el álbum y lo dejó a un lado. Se sentó frente a Sofía, tomando suavemente sus pequeñas manos entre las suyas. «Sí, Peque, esos somos tu mamá y yo cuando éramos pequeños». Empezó a hablar despacio. «Y hay algo más que necesitas saber, Sofía. Yo soy tu tío». Sofía guardó silencio mientras procesaba la información. Sus ojos iban de Javier a Clara y de vuelta, como si estuviera conectando las piezas de un puzzle. «Tío», repitió, probando la palabra. «Como en el cuento que me leíste de los 3 cerditos, donde el cerdo mayor era el tío de los otros». Javier sonrió ante la comparación. «Algo así. Tu mamá es mi hermana pequeña. Eso me convierte en tu tío». «Lo que significa que somos una familia de verdad», añadió Clara en voz baja. «No solo gente que vive junta». Sofía se quedó pensativa unos momentos más. Entonces, de repente, una amplia sonrisa iluminó su rostro. «Así que eres mi tío de verdad. Pensaba que solo eras mi Javi». La sencillez de su respuesta hizo reír a los adultos, liberando la tensión que habían acumulado anticipando esta conversación. «Soy tu tío de verdad», confirmó Javier. «Pero también sigo siendo tu Javi». «Puedo ser las dos cosas, ¿verdad, Sofía?», respondió con un fuerte abrazo, sus pequeños brazos apenas alcanzando a rodearle los hombros. «Me gusta tener un tío», declaró todavía abrazándole. «Ahora tengo una familia grande de verdad». Clara observó la escena, demasiado conmovida para hablar. Durante años había arrastrado a Sofía de un lugar a otro, siempre huyendo, siempre con miedo. Sofía nunca había conocido la estabilidad, la seguridad o el sentimiento de pertenecer a algo más grande que solo madre e hija contra el mundo. Ahora, por primera vez, Clara sentía que Sofía tenía raíces. Y Javier, que había vivido solo para el trabajo durante tanto tiempo, ahora tenía un nuevo papel, uno que claramente le hacía más feliz que cualquier éxito profesional. La primavera dio paso al verano, y el verano al otoño. Las estaciones pasaron con una facilidad natural que antes parecía imposible para una familia construida sobre tanto sufrimiento y separación. Sus días adquirieron un ritmo cómodo. Sofía, ahora con 5 años, asistía a preescolar a tiempo completo.
Al principio, la separación fue dura. Se aferraba a los adultos en la puerta del aula, con miedo de que no volvieran. Pero con paciencia y constancia, su confianza creció. En pocas semanas entraba corriendo, apenas deteniéndose para despedirse. «¡Hasta luego!», gritaba, con su mochila con estampado de dinosaurios rebotando mientras corría a encontrarse con sus amigos. Clara, ahora oficialmente, Clara del Castillo de nuevo, tras un largo proceso para recuperar sus documentos, había sido ascendida a coordinadora de proyectos en la guardería donde trabajaba. Su proyecto de lectura comunitaria, que combinaba libros y arte, fue un gran éxito, atrayendo la atención de otros colegios de la zona. «Es como si hubiera descubierto algo que siempre estuvo dentro de mí», le dijo a Javier una noche, después de que Sofía se hubiera acostado. «Algo que sobrevivió a todo». Javier entendía exactamente lo que quería decir. Él mismo había redescubierto partes de sí mismo que creía haber perdido. La capacidad de reír abiertamente, la paciencia, la alegría en las pequeñas cosas. Seguía dirigiendo su empresa, por supuesto, pero con una nueva perspectiva. Las reuniones nocturnas fueron sustituidas por cenas familiares. Los viajes de negocios, cuando eran inevitables, eran más cortos. Y por primera vez en su vida adulta, se tomó unas vacaciones de verdad. 2 semanas enteras en la playa, construyendo castillos de arena con Sofía y hablando con Clara bajo un cielo estrellado. El ático, antes tan estéril, ahora parecía demasiado pequeño para contener tanto amor. Javier había comprado una casa de campo en las afueras de Madrid, espaciosa, con un jardín para que Sofía corriera y para que Clara plantara flores. Planeaban mudarse el mes siguiente. «¿Crees que se adaptará bien?», le preguntó Clara a Javier, preocupada por cómo se sentiría Sofía al dejar el único hogar estable que había conocido. «Le encantará», respondió Javier con confianza. «¿Recuerdas lo emocionada que estaba con su nueva habitación y el columpio del jardín? Además», añadió, «los 3 seguiremos juntos. Eso es lo que le importa». En una tranquila tarde de domingo, los 3 estaban en el jardín de la nueva casa, aprovechando el buen tiempo antes de la mudanza oficial. Clara estaba sentada en una cómoda silla leyendo un libro en voz alta. Poesía, su más reciente descubrimiento. Javier regaba las plantas nuevas que habían comprado el día anterior. Sofía perseguía mariposas entre los macizos de flores, su risa resonando en el espacio abierto. «¡Mira, Javi!», gritó señalando al cielo. «¡Un arco iris!». Javier y Clara levantaron la vista. Efectivamente, un tenue arco iris se arqueaba en el cielo azul, dejado por una ligera lluvia de primera hora del día. «Es una señal de buena suerte», dijo Javier, dejando la regadera. «Dicen que si encuentras el final del arco iris, hay una olla de oro esperando». «¿Podemos ir a buscarlo?», preguntó Sofía, con los ojos brillantes de emoción. Clara se rió. «El arco iris es solo luz y agua, cariño. No tiene un final físico que puedas tocar». «Además», dijo Javier, atrayendo a Sofía en un abrazo, «nosotros ya hemos encontrado nuestro tesoro. No se detuvieron para merendar en la terraza. La mesa estaba puesta sencillamente con sándwiches, fruta fresca y limonada. Mientras comían discutiendo los planes para la nueva casa, Sofía vio algo en la pared del salón, visible a través de la puerta de cristal. «¿Puedo ver las fotos?», preguntó señalando. Clara asintió y todos entraron. En la pared principal del salón colgaban 2 cuadros enmarcados, uno al lado del otro. El primero, todavía protegido por su gastado plástico, era la foto de Javier y Clara en su última Navidad juntos. La misma que Sofía había llevado consigo cuando estaba en la calle, su único vínculo con una familia que apenas conocía. A su lado había una foto reciente, los 3 en el parque, sonriendo a la cámara, la luz del sol bañándolos en un brillo dorado. Sofía en el centro, Clara a la izquierda, Javier a la derecha, todos conectados, todos pertenecientes. Sofía se quedó mirando las 2 fotos un largo momento, su expresión de repente seria. Luego, señalándolas, dijo: «La primera es cuando estábamos perdidos. La segunda es cuando nos encontramos». La simple pero profunda observación cogió a Clara y a Javier por sorpresa.
Se miraron por encima de la cabeza de Sofía, con las lágrimas brillando en sus ojos, una sonrisa cómplice en sus labios. Porque tenía razón. Por supuesto, su historia no había tenido un final feliz inmediato. Había habido dolor, separación, años perdidos que nunca podrían recuperar. Pero consiguieron algo mejor que un felices para siempre. Fácil. Consiguieron un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad construida sobre la paciencia, el perdón y el amor. Javier se arrodilló a la altura de Sofía. Cuando encontraste esa foto entre tus cosas, recuerdas, fue como si fuera magia guiándote hacia mí. ¿Como la estrella del libro que me leíste ayer?, preguntó Sofía. La que mostraba el camino a casa. Exacto, asintió Clara, conmovida por la comparación. Sofía tocó el marco de la vieja foto. Aquí empezó todo. Javier sonrió, pasándole suavemente la mano por su pequeño rostro. Aquí es donde todo volvió. Clara se unió a ellos y los tres se sentaron en el sofá, contemplando las fotografías que contaban su historia. No eran una familia perfecta. Todavía había días difíciles y cicatrices que el tiempo nunca borraría por completo. Pero estaban enteros de nuevo, y eso, habían aprendido, era más que suficiente. Lo era todo. «Adivinad qué me ha preguntado hoy la profe», dijo Sofía de repente, rompiendo el cómodo silencio. «¿Qué?», preguntó Clara. «Me ha preguntado qué quiero ser de mayor». Sofía hizo una pausa dramática. «Y le he dicho que quiero ser feliz. ¿Cómo ahora?». Javier sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho. Miró a su hermana, a su sobrina, a esta improbable familia que habían construido a partir de los restos de tantas tragedias y separaciones. El camino había sido largo y doloroso. Hubo momentos en los que parecía imposible que llegaran a este punto, pero lo habían hecho. Y lo más importante, ahora sabían el camino de vuelta a casa. Fin.